¿Qué más, gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de videos hablando sobre el modificador de Claude. Yo sé que este modificador tiene muchas opciones, se puede trabajar para muchas cosas, pero aún así estamos enfocándolo en la parte de creación de objetos. Hoy vamos a ver sobre cómo podemos trabajar con las propiedades de las telas. En este caso sería muy importante trabajarlo para que ustedes aprendan cómo pueden modificar la tela a conveniencia a la hora de hacer una animación, por ejemplo. Yo sé que vamos a hacer telas para la creación de objetos, pero llegado el caso en que tú tienes que hacer una presentación de visualización arquitectónica y necesitas hacer como que animación de telas, de cortinas o de tejidos como para darle un toque, un detalle más a su presentación, pues sería interesante que tengas el conocimiento para poder hacer esto lo mejor posible y enfrentarte a cualquier problema, que inclusive está para la creación de objetos. También es importante conocer detalles sobre lo que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos a ver el apartado de las propiedades de los objetos. ¿Listo? En este caso vamos a ver lo que es el apartado de acá. Si de pronto me demoro mucho puede que lo divida por dos. Y vamos a ver lo que es la propiedad de los objetos y las propiedades de los objetos de colisión. Entonces, inicialmente pues el objeto puede estar inactivo, puede hacer absolutamente nada, no hará nada. Por otro lado, ya cuando decimos de que un objeto se va a comportar como una tela, podemos trabajarlo de dos maneras, ya sea como con dos propiedades diferentes que ya sabemos cómo manejarlo, pero también podríamos utilizar, en vez de trabajar desde este panel de acá, podemos decirle que utilice el panel de propiedades. Si le doy a esto, el chulito, pues básicamente se me va a desactivar pues todas las opciones que tenemos acá. Pero cuando yo tenga la tela seleccionada y abra el modificador de Claude, aquí tenemos el apartado de panel que vamos a encontrar todas las opciones que tenemos aquí. Vamos a ver. Exactamente, listo. Entonces simplemente con seleccionar pues todo, ya tenemos aquí habilitada la opción de todas las propiedades que tenemos en el apartado de panel, pero en este caso no lo voy a manejar de esa manera. Voy aquí a tela y voy a trabajar directamente desde acá. Principalmente van a haber partes de que vamos a modificar zonas de esta parte de la simulación y las variaciones pueden que sean significativas o no, o los detalles son muy mínimos. Yo recomiendo que antes de usted tocar todos estos valores, ustedes solamente lo toquen siempre y cuando tengan una referencia visual, pues ya que estamos hablando sobre una animación, de que tú tengas una animación, por ejemplo, de una cortina, para que tú veas cómo es que se debe mover y en función a esas referencias deberías de trabajar y empezar a tocar los valores que ya vamos a ver para que usted tenga conocimiento de cómo tiene que trabajarlo. Es importante las referencias porque si tú te vas por lo que da tu imaginación, es probable que puedes tocar valores que tenemos acá y puedas ralentizar parte de la simulación porque aquí van a haber factores que van a influir en la parte de la simulación. Entonces siempre fíjese en la referencia es lo más importante. Van a haber partes que simplemente para la creación de objetos suceden cosas, no le han llegado a pasar de que cuando tú vas a hacer un render de un tejido, parece que la tela estuviera como mal levantada, como que no tiene contacto directo con el objeto de colisión, o de que está haciendo un mantel o cualquier cosa y como que se le medio desliza, se deslice, prune y cae. Ese tipo de cosas la podemos solucionar tocando estos valores, que ya no necesitamos animar el objeto para nada, simplemente queremos como que evitarnos cosas que ya no va a ser como que necesarias para la parte de animación y podemos darnos el gusto de manejar esto a nuestra conveniencia, claro está. Entonces esa es como la diferencia, ya sea para la creación de objetos para evitar problemas o para la creación de animaciones, pero tengan en cuenta su referencia. Cojan una cortina, por ejemplo, grábenla cómo es con el viento, cómo es con las ventanas abiertas, cómo es con las ventanas cerradas y desde ahí tienes un punto de partida excelente para que tú trabajes con ello. Bueno, entonces lo primero que tenemos acá son las propiedades. Aquí tenemos varias propiedades que básicamente son como los presets que ya tiene por defecto las telas, que generalmente yo utilizo lo que es el algodón, el por defecto que tenemos acá y el de cuero pesado. Aquí tenemos muchas otras más que pues ya están previamente estudiadas y que ustedes se pueden dar el gusto de investigar cada una para mirar como que en qué varía una de otra. En este caso pues vamos a trabajar todo por defecto para ir tocando los valores poco a poco y de esta manera pues vamos viendo cómo es que funcionan las cosas. Como una recomendación es de que si tienes un valor, digamos que los valores que sean diferentes a cero, por ejemplo digamos que el V-bend por ejemplo,
Si lo quieres llevar a valores mínimos, trate de no manejar valores directos a cero, porque cuando con la parte de propiedades, cuando llevas a los valores a cero absoluto, empieza a tener problemas. Por ejemplo, mira, aquí hay partes que tienen básicamente un valor de cero. De eso no te preocupes, no pasa nada, está bien. Pero hay veces de que cuando tú pones un valor en cero, suceden cosas extrañas, los tiempos se incrementan y pues trate de manejar valores cercanos, ya sea como 0,1 por ejemplo, cosas así. Aunque hay zonas, por ejemplo, como la densidad, que son muy cercanas a cero, que pues ya veremos poco a poco, hay como excepciones, ¿no? Pero entonces tengan en cuenta de que si tienes algún valor que ya tiene un valor por defecto, por ejemplo, que el defecto de aquí es 50, si quieres manejar valores mínimos, trate de manejarlo como de 1 o 0,1 como máximo, ¿listo? Para que tengan en cuenta. Entonces, bueno, empezamos con esta parte de acá sobre el V-bend. El UV-bend que tenemos acá, estos dos valores están directamente relacionados. Por ejemplo, si yo pongo un valor de 10, aquí se va a ver directamente afectado este valor de manera automática. Esto es porque básicamente a lo ancho y a lo alto de un tejido, pues básicamente pues el material es el mismo, no cambia. Si llegado al caso que tú tengas un material que se comporta diferente a lo ancho que a lo alto, pues entonces tú vas a utilizar el apartado de anisotropía. Si tú activas esto, ahora sí, ya el valor puede ser diferente a otro. De lo contrario, pues entonces manejemos esto así. Yo la verdad pues no he conocido un tejido que se comporte de un lado de una manera y de otro lado de otra manera. Puede existir, depende de la referencia. Pero entonces tú ya sabes de que estos valores vienen bloqueados. No todos, pero por lo menos este apartado de acá, desde aquí hasta la parte de la comprensión, de la compresión prácticamente, van directamente relacionados con lo que es como la rigidez del material. ¿Listo? Listo, hasta acá, básicamente que está acá, que también tiene que ver mucho con la parte de que si un objeto se pueda cortar fácilmente o no, más en este apartado no vamos a ver lo que es la simulación de objetos que se puedan cortar, quizá lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces pues hasta aquí llega como un apartado como que es la densidad, qué tan fuerte es este material. Entonces, si ponemos un valor, por ejemplo, de 1, lo que va a hacer es que la resistencia a doblarse va a ser muy baja. ¿Qué quiere decir? De que básicamente si ponemos un valor de 1, nuestro objeto de tela se puede doblar fácilmente. Como tenemos esos valores por defecto así en 5, yo recomiendo de que cuando vamos a ver como un antes y un después de valores como esos que tenemos acá, yo recomiendo que lo dejes así, le des OK, hagas una simulación y guardes esa simulación. Vamos a ver cómo funciona esto. Creo que esto lo llegué a hablar en el primer video, pero igualmente vamos a volver a tocar y vamos a llegar como que más allá en la parte de las comparaciones del antes y el después, que es muy práctico para ese tipo de situaciones que, como muy bien dije, los detalles son mínimos. Hay veces que los detalles son como que poco perceptibles y creemos de que no estamos haciendo nada. Listo, entonces primero que todo, pues yo he visto de que básicamente no tengo por qué renderizar, o bueno, animar más bien 100 frames, así que voy a manejar 70 para que este ejercicio sea mucho más rápido. Voy a hacer una simulación para que se vaya guardando frame por frame y después vamos a hacer un previo. Vamos a ver cómo es que es el apartado del previo y vamos a ver cómo podemos hacer una comparación directamente aquí en 3D Max para que veamos el antes y el después. Así que apenas termine aquí lo que es la simulación, volveremos. Listo, ya terminó. Básicamente tenemos esta animación así, pero como muy bien dije, digamos que si le damos play a esto, pues podemos ver una buena respuesta en el tiempo, pero hay veces de que tenemos un escenario tan grande con tantos objetos que ya la fidelidad del timing que tiene esto no es la correcta, empieza como que a verse como que muy adelantado, como muy entrecortado. Así que para evitar esto, y lo que yo recomiendo a ustedes si están trabajando con animación, es de que si usted considera que su animación quedó correcta, vayan y hagan un previo para ver si que verdaderamente es así. Venimos para el apartado de Tools, vamos a venir a la parte donde dice Preview Graph Viewport y le damos a dar en crear un previo animación. En este caso voy a manejarlo en un 50% porque pues pienso que eso es un valor suficiente. Bueno, sí, creo que eso con 50% es bien. Estos valores los dejo por defecto, evidentemente de 0 a 70. Si quieren pueden manejar esto estándar o high quality. High quality pues funciona bien, simplemente te va a mostrar como unas sombras. Puede ser útil a la hora, digamos, de intentar de identificar volúmenes.
Así que de momento lo voy a dejar así. Generalmente siempre guarda en la carpeta de 3D Max, que está en la carpeta de documentos, y nos va a guardar esto en una carpeta que se llama Previews, ¿vale? En crear. Bueno, mientras que estaba editando este video me di cuenta que se me pasó un pequeño detalle, que es en este apartado de la grabación de los viewports, en crear un viewport. Esto ya lo hablé en el primer video, pero por si de pronto estás por primera vez aquí, es importante que tengas en cuenta el formato. ¿Qué quiere decir? Voy a guardar aquí en donde dice File, y por ejemplo voy a guardar así tal cual como está. Digamos que ya tengo una simulación, una animación, bueno, lo que sea. Si lo doy en guardar, me va a aparecer esta ventana emergente, que generalmente puede que el compresor pues tenga como un formato diferente, ¿sí? Yo recomiendo, la verdad que siempre he trabajado con Microsoft Video 1. Si de pronto tienes otro codec que te sientas mucho más cómodo para trabajar, excelente. Pero por lo menos que te cerciores de que verdaderamente está ese formato o ese codec. Microsoft Video 1 trabaja para mí excelente. Entonces recomiendo que hagan eso antes de ustedes crear la animación, para que lo tengan muy en cuenta. Y ahora sí, continuamos. Generalmente se me pasó también comentarles a ustedes de que este botón está activado, que es reproducir justo cuando se termine lo que es de grabar el viewport. En este caso yo lo desactivé porque pues el reproductor de VLC no reproduce muy bien el formato de audio, o por lo menos los formatos que están generando 3D Max. Si tú lo quieres reproducir en un reproductor en tu computador, recomiendo QuickTime. Ese sí reproduce muy fielmente lo que es los archivos pesados, como es el .avi, a pesar de que este archivo pues no es tan pesado, pero en sí el formato sí lo es. Entonces miren que 2 segundos pesan prácticamente casi 3 megas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? No vamos a abrir un reproductor de un lado y el reproductor en otro lado, porque pues va a ser difícil encontrar diferencias, aunque se puede, sino que vamos a venir al apartado de rendering. Aquí dice compare media in RAM player, que básicamente va a utilizar nuestra RAM para hacer las comparaciones. Así que venimos por acá. Tenemos 2 canales para subir una comparación, que es el canal A y el canal B. Entonces en el canal A voy a darle aquí en el archivito de abrir, estoy en la carpeta 3D Max, Previews, y vengo acá. Aunque yo recomiendo que este preview por lo menos le escribas que es un preview por defecto, como base, para trabajar como las comparaciones, porque si tú guardas preview 1, preview 2, preview 3 y tú no sabes qué modificación has hecho, entonces te puedes confundir. Así que de primeras vamos a poner que esto es defecto, por defecto. Listo, le voy a dar acá en Open. Le voy a dar aquí OK, perfecto, y aquí va a empezar a cargar mi simulación. Listo, entonces tenemos esto, esta es la simulación, es el timing que verdaderamente es perfecto. Si usted considera que está bien, pues listo, está bien. Pero entonces vamos a empezar a jugar con los valores, que es básicamente lo que trata el video de hoy. Entonces vengo para aquí, Object Properties, venimos para el apartado de tela. Entonces, como muy bien dije, entre más pequeño sea, digamos, el valor de UV Bend, más fácil va a ser para que se pliegue, para que se doble, ¿sí? Empieza a ser como una tela como que muy liviana, por así decirlo, en comparación a telas que son más rígidas, que para doblarlos es mucho más difícil. Básicamente es para esto lo que trata este apartado de acá. Entonces voy a dejarlo en 1, le voy a dar OK, voy a eliminar la simulación, voy a volver a simular, y cuando termine volvemos para que veamos la comparativa. Listo, entonces para empezar estamos viendo que tenemos una ligera diferencia de este con este. Este se ve como mucho más doblado, o tiene muchas más arrugas, por así decirlo, a diferencia de este. Y eso que el valor es de 1 a 5, la verdad que la diferencia no es mucha, pero sí lo podemos ver reflejado acá. Vamos a hacer exactamente lo mismo. En este caso, como ya cambiamos el nombre del primer preview, entonces no lo va a sobreescribir. Si tú lo vas a dejar así como está y le hacen crear, básicamente va a sobreescribir el preview que tienes antes. Así que yo recomiendo que cambies el nombre para que no se sobreescriba. Lo voy a dar en crear. Listo, entonces vamos aquí donde dice el canal B, vamos a abrirlo, y bueno, digamos que en esta parte de aquí, vamos a ver, este de acá yo lo voy a poner como -bend 1 para que podamos encontrar como la diferencia. Listo,
Entonces es este de acá, le voy a dar en abrir, le voy a dar en open, esperemos a que termine de cargar y ya podemos empezar a ver que tiene una pequeña diferencia. Lo bacano de esto es de que ustedes pueden, por medio de unas flechitas, no sé si ustedes lo alcanzan a ver aquí en la parte superior e inferior, hay como una serie de flechitas, como unos triangulitos. Hagamos de cuenta que hay una línea imaginaria, pues eso le falta de pronto una linecita para que uno lo vea mejor. Y de ahí podemos ver la diferencia entre el A, que es básicamente el apartado por defecto, y este es el B, que es básicamente la modificación que hicimos en el Vent. Si le damos en play, nos damos cuenta, vamos a ver si lo puedo hacer un poco más grande, bueno, no lo puedo hacer más zoom, pero si venimos por acá empezamos a ver grandes diferencias. Lo voy a dar play y yo puedo venir y hacer la diferencia, pues mover la flechita con un clic sostenido y arrastrándola a los lados, puedo ver cómo se comporta una tela y otra, y evidentemente estoy viendo que este por defecto se dobla menos en comparación de este que se dobla mucho más. Así que básicamente es como el primer parámetro, simplemente se deja doblar mucho más. Entonces voy a parar aquí el apartado del play, voy a cerrar esto. Bueno, vamos a minimizarlo de momento, porque si tú lo cierras te aparece una ventana emergente diciendo de que si vas a salir, el preview que tú tienes cargado se van a eliminar de la RAM, pues simplemente pues no, si lo vas a volver a utilizar tienes que volver a cargar todos los videos, entonces en este caso lo voy a minimizar. Vengo para el apartado de propiedades, ya esto lo tenemos claro, así que pues en efecto yo bajaré este valor por defecto y venimos por acá. Este de acá es U-Bend Curve, que básicamente es igual, es idéntico a este de acá, sino que la diferencia es de que, a ver, hay veces que la tela se dobla tanto que hay ocasiones como que se mete la tela entre sí. Entonces, si tú quieres evitar eso, aparte de que tú tienes el apartado de colisión, para que se colisione el objeto, lo tienes activado, y aún así como que hay veces que no funciona muy bien ese apartado de lo que es de que no se meta la tela entre sí. Este parámetro es interesante y es el ideal para hacer eso. En este caso están ceros, entonces 3D Max como que maneja a sí mismo ese apartado de las curvaturas o de doblarse. Si tú le pones un valor de 1, lo que hace es de que cuando el triángulo que se va a simular o que se va a mover dentro de la simulación llega como que con un ángulo máximo con el otro triángulo hasta un valor de 180 grados, lo que hace es evitar de que se meta a sí mismo, ¿sí? Entonces es básicamente eso. Eso es un valor como progresivo. A medida en que la simulación vaya modificándose, poco a poco este valor va a tener mayor relevancia. Si usted pone este valor igual al que tenemos acá, es básicamente como duplicar este bend que tenemos aquí. Sino que este de acá funciona básicamente como le acabo de comentar, es como para evitar ese problemita de que se metan la geometría entre sí, a pesar de que tenemos el apartado de lo que es las colisiones activadas. En este caso no lo encuentro muy útil y créanme que yo ya hice comparaciones para ver cómo es y las diferencias son mínimas. Simplemente que la funcionalidad de este de acá es evitar de que la tela se meta entre sí. Así que en este apartado pues no lo pienso tocar. Evidentemente estos dos valores están conectados entre sí. Ya saben cómo es desactivarlos si lo llega a necesitar. Que pues dudo mucho porque normalmente las telas están hechas así. Usted puede subir más este valor o de reducirlo, pero es exactamente igual que si tú manejaras este valor de acá, sino que tiene este detalle extra, ¿sí? De que es el apartado de dejar de evitar ese problemita a la hora de que se meta la geometría. Entonces en este caso pues vamos a dejarlo en 1 por si llega el caso que siempre las simulaciones las vamos a manejar pues lo mejor posible. Pero ahora yo voy a modificar este valor y le voy a poner un valor de 30. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un valor por defecto y un valor de 30. Así que apenas termine el apartado de la simulación, volvemos. Listo, ahora aquí como tú lo estás viendo, que básicamente estás viendo la comparación ahí de inmediato, estás viendo de que es mucho más resistente a doblarse. Este comportamiento puede ser mucho más cercano al cuero, ¿sí? Digamos que en estos momentos lo que yo tengo en esta cabeza así es de que comparar el algodón con el cuero, ¿sí? Es como las contrapartes de telas pues, que se me ocurren en este momento. A lo mejor tú tienes otra
y dependiendo de la referencia que tú de pronto si estás trabajando en esto y estás buscando alguna referencia o cómo basarte y tú la tienes y cómo la quieres plasmar, pues básicamente es esto lo que tú estás buscando. Entonces vamos, e inclusive no me quiero guiar de lo que yo tengo acá en el viewport, pues aquí parece que está funcionando muy bien, pero no hay nada como mostrarlo en una grabación y ver la comparativa. En este caso ya tengo reemplazado el nombre que tengo acá, así que no me va a sobreescribir nada. Vamos a ver, aquí tengo el archivo nuevo, así que le vamos a dar aquí en Bend 10. ¿Listo? Entonces abro lo que es la pestaña de las comparativas, cambio el canal B por el del B, el de 10, perfecto. Entonces ya sabemos muy bien que el que está a la izquierda es el que tenemos por defecto y a la derecha es lo que estamos modificando. De esta manera podemos darnos cuenta pues las diferencias. Así que vamos a darle play y miren la gran diferencia de cambiar un valor de Bend a otro. Este efectivamente tú estás viendo de que se comporta totalmente diferente, se arruga muchísimo más, rebota más. Este es mucho más suave, mucho más pesado, se ve que es difícil para doblarse. Entonces es de esta manera como ustedes pueden tener referencias o pueden igualar la referencia que tú tengas a lo que tú necesitas, y apenas estamos viendo dos valores, así que vamos aumentando mucho más la complejidad de lo que corresponde al apartado de las propiedades de los objetos. Así que vamos a parar esto, vamos a continuar. Así que ya tenemos esto muy bien dominado. Bueno, era 30, no un valor de 10, así que bajar esto un valor de 5 que venía por defecto. Yo creo que para efectos prácticos, para simplemente ver la comparativa de defecto y con lo otro, pues con alguna otra modificación, pues vamos a dejar ese valor en 0 inclusive. Pero ya saben ustedes bien esto, ¿no? Es algo progresivo. A medida en que la animación vaya o la simulación vaya avanzando, este valor va tomando más relevancia hasta llegar al punto en que empieza a hacer efecto cuando ya aquel doblez o aquel pliegue pues ya empieza a ser como que muy relevante y ya empieza a hacer efecto este apartado de acá. Como digo, pues básicamente es casi lo mismo. Mire que es U-Bend, que es el de acá, Curve, que es lo que quiere corregir es la curvatura para evitar errores. El Stretch, en este caso no necesitamos hacer comparativas, que la verdad aquí lo podemos ver claramente. Voy a dejar esto aquí. Voy a poner de que este frame que tengo yo acá, por ejemplo, digamos aquí, que esté en el estado inicial, y voy a eliminar la simulación y mire que ya tengo este apartado aquí, cosa que si yo vengo y le doy en simulación local, pues básicamente tengo esto como si hubiese hecho una simulación local. Si usted no sabe cómo utilizar este apartado acá, les recomiendo que se devuelva a mi primer video, que lo hagan en la descripción del video, de pronto una tarjetita por acá, pero fijo está en la descripción del video y puedes acercarte para ver cómo funcionan muy bien estos parámetros. Listo, entonces aquí lo podemos ver muy bien, la verdad que no hay muchos cambios. Bueno, a diferencia, yo creo que más viene mejor porque tiene el apartado de lo que es el bend muy grande, así que sí, mejor voy a lo que es a reiniciar esto y voy a hacer una simulación local. Apenas lo tenga listo, volvamos para no perder mucho tiempo a la hora de volver al apartado de lo que es donde estábamos. Hay veces que salta un poquitico la geometría y por eso es que se demora un poquitico en calcular, pero no se preocupen. Si de pronto les falla a la hora de hacer la simulación local, vuelven y hagan la simulación, pero con una simulación amortiguada. Va a ser un poquitico lento en un comienzo, pero cuando ya tengan en cuenta lo que es el objeto de colisión, pueden continuar con la simulación local. Entonces esperemos y cuando tengan listo, volvemos. Listo, yo considero que aquí ya estamos muy bien. De hecho, si tú quieres ver el apartado del volumen, ver las sombras, activa el High Quality para que veas este apartado de acá. A lo mejor con el estándar y las sombras que genera así como por defecto pueden confundir un poco, así que si quieres puedes modificar este valor para que veas directamente las sombras y ver efectivamente como el volumen y cómo es que está el objeto de la simulación como tal. Entonces venimos al apartado de propiedades, tela y el stretch. El stretch es básicamente qué tan resistente es este objeto para estirarse. Entre más grande es el valor, más resistente es para estirarse, y entre más bajo sea el valor, pues se va a comportar como un caucho, ¿sí? Como un caucho ahí suelto. Se va a estirar pues muchísimo. Así que vuelvo y recomiendo, no dejen este valor en 0, déjenlo como 1, máximo pues 0,1. Le dan OK y aquí tranquilamente podemos ver la diferencia, así que
Vamos a ver, mire que se empieza como que a estirar, como que a soltarse más. Esta es la gran diferencia de que es el apartado de stretch, que también va colapsado con el otro valor, y es así como funciona. De hecho, podemos parar esto acá, y si usted quiere de que eso sea muy resistente al estiramiento, podemos manejar valores súper grandes como 300. Vamos a ver, vamos a ver en simulación local y debería recogerse para estar como en el estado inicial, por decirlo. Yo no sé si ustedes están viendo el detalle, sí, ahí está recogiéndose, de hecho se está recogiendo muy rápido, por eso es que me gusta hacer lo que son los previos para ver verdaderamente cómo se está ejecutando, pero pues aquí podemos ver claramente cómo es que funciona, así que por eso es que decidí trabajarlo así. Mientras que con los que son los dobleces, pues es mejor verlo en previos porque pues es la animación que decide cuánto se debe doblar, mientras que si ya está doblado, pues no se puede doblar más. Va a modificar cositas, pero pues ya entienden el punto en que voy. ¿Listo? Listo, ya entienden el apartado de lo que es el stretch, así que voy a poner este valor en 50. La compresión, aunque este es muy parecido al stretch, lo que hace es de que si el objeto se estira, porque puede estirarse el objeto, pero ya es más que todo para, digamos que tienes un personaje que te está estirando el tejido, entonces lo que quieres hacer es que se comprima como tal. Este es un apartado más para la animación, efectivamente, pero es eso, de que si es más resistente a la compresión, pues entonces se va a comprimir justo cuando tú ya lo acabes de estirar, o de que si es menos resistente a la compresión, pues se va a quedar como tal. Vamos a ver qué resultado tiene, porque pues esto va directamente con la parte de simulación, de animación con personajes. Pero qué pasa si ponemos este valor en 1, vamos a ver, me imagino que sería algo similar a lo que es el stretch, y efectivamente estamos viendo de que es mucho menos resistente a la compresión. A lo mejor si se estira, pues es muy probable que vuelva, que se quede así como está, mientras que si es mucho más resistente a la compresión, pues entonces vamos a hacer de que ese objeto, vamos a ver, de que este objeto pues pongámosle unos 300 también para que sean valores exagerados y que sean notorios, pues entonces en este caso como que vuelva a su estado inicial, ¿sí? Son muy similares, pero a la hora de efectos prácticos pues ya entienden la diferencia. Una cosa es de que naturalmente sea estirable, a otra que vuelva a su estado inicial en la parte de su compresión. ¿Listo? Entonces lo paramos aquí, vamos a dejar esto en 50 también. El shear básicamente es hacer de que nuestro objeto de tela sea tan resistente que sea difícil de cortar, porque los objetos también de tela aquí se pueden cortar. No lo vamos a ver de momento, pero pues esto es lo que significa el shear, de que va a ser mucho más difícil de cortar, por ende va a ser mucho más rígido, por así decirlo. Así que pues para que tengan en cuenta ese detalle. La densidad ya lo hemos tocado. Ves que yo me desespero mucho y yo quiero que esta animación sea rápida o que no se mueva mucho, pero entonces la densidad pues básicamente hace de que el objeto sea mucho más pesado. Entre más grande sea este valor, más pesado va a ser el objeto, así que tengan mucho cuidado. Miren que aquí manejan valores muy pequeños. Si yo manejo un valor de 1, por ejemplo, el efecto va a ser drástico. Vamos a ver en simulación local y observen, básicamente es como usted coger un caucho y estirarlo muchísimo, así que tengan mucho cuidado con este apartado de lo que es la densidad. Entonces pues vamos a ir acá, vamos a ponerle 0,005 para dejarlo como está. El damping básicamente es hacer de que nuestra simulación sea mucho más amortiguada, de que sea mucho más lento, inclusive cuando interactúa con otros objetos. Probablemente como por ejemplo digamos que colisione el tejido con otra tela, y que sea mucho más suave el volver a su estado inicial, ¿sí? Así que pues básicamente es esto. De hecho vamos a darle aquí, vamos a darle en local para que vuelva a su estado inicial, y voy a hacer una pequeña animación para que veamos como la gran diferencia. Bueno, aquí ya empieza como que a ser súper exagerado el efecto, como que volviendo a su estado inicial, como que se recomprime y vuelve y cae. Claro, la diferencia fue mucha en el apartado de densidad que le pusimos, así que pues entiendo por qué se está comportando de esa manera. Entonces, como vamos a hacer una simulación, bueno, si dejamos que se termine de simular, a lo que vuelva a estar en su estado inicial, si es que no vuelve a estar en su estado inicial, pues hago la simulación y volvemos en un instante. Listo, aquí estamos nuevamente.
Pienso que ahí está bien. Voy a aplicar un objeto de colisión nuevo para hacer una pequeña animación y ver qué tal se comporta. Así que voy a crear una nueva esfera. No quiero trabajar con box porque yo tendría que hacer un chamfer en sus esquinas, porque si no, pues como los bordes son tan duros, empieza como que a entresolapar y la verdad que es un conflicto. Entonces fácilmente pues para mí un objeto de tela como este, pues digo una esfera, pues va a ser mucho más sencillo. Entonces, ¿cuál es la prueba que voy a hacer? Voy a hacer de que este objeto pase por acá. ¿Listo? Entonces la animación, esto es algo súper básico. Yo sé que por ahora no lo hemos visto porque en este momento ha sido como de introducción a la parte del modelado y todo eso, pero voy a hacer una pequeña introducción a lo que es el apartado de animación. Así que para empezar a animar un objeto, bueno, yo creo que aquí esto me tengo que volver a... De hecho, voy a ir acá, voy a decirle que ponga en el estado inicial. Perfecto, vamos a eliminar cualquier simulación. Listo, está trabajando bien. Listo, entonces tenemos este objeto de acá y yo voy a activar el botón de Auto Key. Auto Key es de mucho cuidado porque si usted se le olvida, porque a mí me pasa, siempre me olvida desactivarlo y cuando tú mueves los parámetros eso se vuelve una de problemas increíbles. Así que pilas, por eso es que se pone un color rojo de un color tan vivo para que tú te acuerdes de cuando termines de animar vuelvas y apagues este Auto Key. Entonces vengo para acá. Le doy clic aquí en esta más con esta llavecita para decirle set key, es decir, que me cree los keyframes. Mire que se me crean los keyframes de muchos colores. Vengo para acá, recuerden que un segundo son 30 frames, así que no quiero hacer esta animación súper rápida. Pero vamos a darle un segundo y decirle que se mueva hasta aquí. Mire que este es de un color rojo, pues porque básicamente se está moviendo solamente en unos cuantos ejes. Voy a desactivar Auto Key. Ya no puedo animar más, así que pues simplemente tenemos esta animación. Ahora sí, para ver la comparativa, aquí las propiedades que tenemos en tela, pues en dampines de valores por defecto, voy a hacer una animación. Voy a darle aquí en simular, déjenme ver cómo es que está. Sí, lo daré aquí en simular y cuando termine volvemos a ver. Bueno, me olvidó decir de que este objeto pues tengo que agregarlo, decir que es un objeto de colisión y esfera, pues tiene que ir esta colisión y hacer la simulación, porque si no, no va a funcionar. Así que ahora sí, cuando termine, volveremos para la simulación. Listo, ya tengo esto acá. Perfecto, aquí podemos ver básicamente la animación. Muy bien, así que como siempre, vengo para acá, voy a hacer un previo, voy a crear mi animación. Perfecto, y ahora voy a modificar este valor de la tela y le voy a dar un valor, por ejemplo, de 1. Creo que este es un valor máximo, si no estoy mal, sí, solamente llega hasta 1. Así que en este caso le voy a dar OK y voy a volver a, bueno, primero que todo voy a sobreescribir el nombre de acá y decirle que -0 amortiguado, por así decirlo. Muy bien, para saber cuál es el que sí y cuál que no. Y voy a eliminar aquí la simulación y voy a volver a simularlo a ver qué tal. Así que cuando volvamos vas a ver directamente lo que la compartí, vamos a ver cuál es más rápido y cuál no, que es el efecto de amortiguación que ya hemos hablado. Listo, ya estamos aquí, así que vamos a ver la comparativa entre uno que es amortiguado y el otro que tiene un valor de 0,1. Así que voy a darle play. Evidentemente la diferencia la encontramos aquí, así que me voy a acercar un poquitico más para acá. Este de acá, el apartado de acá es el que está amortiguado con 1 y este que está en 0. Listo, así que aquí me puedo dar cuenta que básicamente el que está en 0 pues cae mucho más rápido, mientras que el otro sí es mucho más lento. Si lo vemos acá es muchísimo más suave. Intenta hacer este mismo ejercicio ustedes mismos y se van a dar cuenta de la gran diferencia. Es más, aquí se está llevándome como que el objeto, mire que está yéndose la tela. Esto a veces es súper fastidioso porque no lo queremos. Así que yo creo que por ahora el video está siendo un poco largo. Yo aquí lo estoy haciendo como que muy largo por lo que estaba haciendo lo que es la simulación y todo esto. Así que igual voy a dejar el video hasta acá. Para el próximo video vamos a ver prácticamente lo que es la otra mitad, si no estoy mal. Vamos a ver.
Sí, simplemente tengo que hablar de la parte de la plasticidad, que básicamente la plasticidad es qué tanto quiere que usted se mantenga el objeto que está doblado. Por ejemplo, se dobló de una manera y usted lo movió de algún modo y se sigue manteniendo aquel doblez. Es básicamente eso. La verdad que es esa la función que tiene que hacer. Por ahora lo voy a dejar aquí, para la próxima clase lo veremos lo que es este apartado de acá y este de acá, que la verdad que es muy interesante. Vamos a ver cosas muy prácticas como para la parte de animación, como también para la parte de creación de objetos, que es básicamente nuestro interés. Pero como les digo, quiero que ustedes también tengan el dominio completo de esto para que ustedes puedan hacer unas presentaciones una belleza. Así que pues nada, cualquier duda que ustedes tengan pueden dejármela en la descripción del video, pueden escribirme en las redes sociales, porque hay veces de que no me llegan los comentarios, si no me llegan las notificaciones, es difícil saber quién me comentó en un video hace mucho tiempo. Así que pueden escribirme en mis redes sociales, principalmente la de Instagram, es más fácil. Y pues nada, no olviden de darle like, de suscribirse, y nos veremos para el próximo video, que esto está muy bueno, así que vamos para allá. No te preocupes, ya casi vamos a ver cómo es la creación de objetos, estamos viendo las propiedades y ya casi vamos para allá, así que vamos para el próximo video.